Y bueno, pues la dinámica de esta mesa básicamente será una ponencia de 18 minutos como máximo. Y tenemos aquí a Sam que va a apoyarnos en la parte de logística, por lo que sí les pido que por favor, en cuanto puedan estar volteando hacia el frente, ella cuando les queden 2 minutos les va a avisar que ya es ese tiempo, y cuando ya prácticamente estén por terminar, también tendrán ustedes que terminar su ponencia. Este, Igualmente, para la persona que estará en modalidad virtual, a ella sí, desafortunadamente por cuestiones de que luego no se clava demasiado en su presentación, pues se le tendrá que interrumpir igualmente, que le faltan 2 minutos, y cuando ya esté también por terminar. Em, para la sesión de preguntas se hará al final de todas las ponencias. Y les pedimos por favor que sus dudas las guarden para cuando haya terminado todo esto y podamos crear em, una sesión también de diálogo con los ponentes. Igualmente, se les invita aquí a nuestros queridos ponentes a que si quieren preguntarse entre ustedes, pues también en un momento se podrá hacer, perdón. Vamos a iniciar nuestra sesión con la ponencia de María Montserrat Perea Treviño, estudiante de la Universidad Autónoma de Querétaro, de la Facultad de Artes, específicamente del área de restauración, y su ponencia se llama Estudio de técnicas decorativas en cerámica queretana de la época virreinal. Por lo cual, Montse, adelante, el escenario es tuyo. Gracias. Buenas tardes a todas, todos y todes. Como ya se mencionó anteriormente, mi tema a presentar está titulado como Estudio de técnicas decorativas en cerámica queretana en la época virreinal. Y bueno, pues, ¿qué sigue? Ah, bueno, para empezar con una breve introducción, la cerámica ha sido una parte integral de la cultura y la vida cotidiana en México, especialmente lo que fue en la época virreinal. La cerámica es básicamente, lo podemos clasificar como la fabricación de objetos de barro, loza y porcelana a través del proceso de modelar una masa de arcilla y otros materiales para darle forma, someterla a un proceso de secado y luego cocerla en un horno a altas temperaturas para endurecerla y hacerla resistente. De estas, en mi investigación quiero destacar tres principales, que es el barro, que la podemos clasificar como la forma más básica y antigua que conocemos de cerámica. Esta es cocida a temperaturas relativamente bajas a comparación de otros tipos de cerámica. La loza, que es también un tipo de cerámica más refinada a comparación que el barro. Esta también es cocida a temperaturas altas y a menudo esmaltada para mayor durabilidad y estética. Y por último, también quiero hablar de la porcelana, que es una técnica más fina y delicada a comparación de las otras dos cerámicas que mencioné. Y esta también es cocida en temperaturas muy altas y generalmente tiene una apariencia translúcida que se obtiene a través de su cocimiento. La cerámica puede incluir una amplia gama de productos, desde utensilios y recipientes hasta azulejos y obras de arte decorativas. En Querétaro, durante esta época, era una de las ciudades que surgía poco a poco, entonces la alfarería no era uno de los talleres de producción más destacadas, pero por ello, a pesar de la riqueza de esta tradición, los estudios específicos sobre la cerámica de Querétaro no es es muy carente, no hay mucha información sobre ello. Y pues lo que busco en este estudio es abarcar esta carencia, proporcionando una visión detallada de las técnicas decorativas y empleadas y a partir de eso, brindar una conservación más acertada a estas mismas. En la actualidad no se dispone de suficientes estudios que aborden de manera exhaustiva las técnicas durante la época virreinal y esto limita su conservación y preservación de material. Mis principales objetivos. La que sigue. Mis principales objetivos, bueno, mi principal objetivo de esta investigación es analizar la producción y las características de la cerámica de Querétaro durante específicamente esta época.
contextualizarla, su producción dentro del marco histórico y social, estudiar las técnicas y métodos actuales de conservación de la cerámica y con el fin de aplicar este conocimiento a la preservación de piezas históricas en Querétaro. La hipótesis general es que se logrará compilar información valiosa sobre la conservación de cerámica producida en Querétaro durante lo que fue la época virreinal, específicamente sobre la loza. Este conocimiento permitirá no solo entender mejor las técnicas decorativas utilizadas, sino también desarrollar estrategias efectivas para con su conservación. Sí. Bueno, para empezar, quiero hablar que en Querétaro se tiene registro de lo que existió un maestro locero y alfarero conocido como Antonio Alonso de Herrera, en lo que fue en el Colegio Real de Santa Rosa de Viterbo, según Vega en su libro de Los artífices del patrimonio queretano. La cerámica que se fabricaba en este lugar era para objetos cotidianos como losas y también que estas mismas se utilizaban para la fabricación de fuentes y escaleras de edificios del centro. Em, la que sigue, por favor. Otro personaje importante a destacar fue Ignacio Mariano de las Casas. Ignacio Mariano de las Casas, como ya lo conocemos, fue un personaje muy importante en lo que fue las artes y talleres de Querétaro, pues se destacó casi en todas e incluso varios autores han considerado que su cerámica ha llegado a la calidad europea, pero se sabe que como tal él no dirigía un taller de cerámica en su... ay, bueno, no dirigía un taller de cerámica como tal, pero se sabe que según este Vega, se tiene un registro de que él hizo el azulejo de las carátulas para el reloj de la torre del campanario del templo de Santa Rosa de Viterbo. Y también posiblemente que también de él sean los relojes de sol que se encuentran en el interior del claustro, que rematan en las cornisas, y estos mismos que están revestidos con el azulejo que él mismo fabricó. Este Ignacio Mariano de las Casas nació en Querétaro en 1719 por hijos españoles y su talento y dedicación lo destacaron pues no tanto en el que fue en el ámbito de la cerámica, pero en otros talleres sí. En el libro de Arte Virreinal de Querétaro de Anaya, ofrece un vistazo de su vida y trabajo, permitiéndonos apreciar su multifacética contribución, porque no solo aparte de que trabajó en las carátulas del reloj del Santa Rosa de Viterbo, también por su cronología, él también se tiene registrado este reloj como el primer reloj de América de repetición, lo que subraya la innovación y habilidad de Ignacio Mariano de las Casas en este oficio. También, en base a los textos de Anaya y de Vega, sabemos que en Querétaro existían al menos 2 fabricantes destacados de cerámica. Sin embargo, es esencial considerar que la cantidad de alumnos que continuaron con este oficio no fueron un número considerablemente alto. Em, Según los estudios de Somoano, el acercamiento al aprendizaje a un oficio se formalizaba a través de contratos notariales. Del censo realizado en 1791 se identificaron 435 casos, de los cuales solo 3 corresponden a aprendices alfareros con contrato. Este dato nos ofrece una visión no solo sobre la formación y transmisión, sino también de las habilidades en este campo. Los alfareros se conoce que trabajaban aparte de los gremios en sus propios talleres, de acuerdo a los registros del mismo censo que se realizó en 1791. En total, el número de artesanos dedicados a la alfarería era de 4, mientras que los loceros contaban con una sola persona. Esto subraya la exclusividad y el reducido número de profesionales en este oficio. Además, estas escrituras notariales no solo indicaban el oficio en el que se dedicaban, sino también su casta. Se sabe que los aprendices alfareros estaban conformados por un español, un mestizo y un individuo no identificado. En contraste, los loceros incluían a un español y a un indio.
En lo que es la conservación de estos objetos cerámicos, quiero hablar de que en el libro de Pascual, la conservación de objetos de cerámica y porcelana implica procedimientos sencillos que, aparte del estudio organoléptico, identificar lo que es la pasta a partir de revisión de partes no esmaltadas de la pieza. También podemos empezar después con una sencilla limpieza en seco. Esta limpieza en seco se puede realizar con una lata de aire comprimido o con una pera de aire. Luego de esto, también se puede considerar la limpieza en húmedo, pero tenemos que tener en cuenta que la pieza de cerámica con la que estamos trabajando no tiene que ser de un material poroso, tiene que ser una pieza al menos con esmalte, que en este caso podríamos hablar de las losas. Estas losas, pues como mencioné anteriormente, están constituidas por un esmalte que se aplican después de la primera cocción. Además, además de la limpieza, también se considera la consolidación de la cubierta y la pasta, el tratamiento de elementos metálicos y eliminación de adhesivos. Un correcto proceso de conservación comienza con el conocimiento, identificación y documentación del objeto. Este, y pues para cerrar esta exposición, quiero aclarar que la investigación todavía está en proceso, no he concluido con esta investigación y lo que se busca en este estudio de las técnicas decorativas de la época virreinal, pues es para mí esencial para preservar esta parte del patrimonio cultural de nuestro estado. Al compilar y analizar información sobre los métodos de producción y conservación, se contribuirá significativamente al conocimiento y la conservación de estos bienes culturales. Se continuará explorando más profundamente sobre estas técnicas, así como el contexto social y económico en el que se desarrollaron, con el objetivo de proporcionar una visión más completa y detallada de esta importante tradición artesanal. Gracias. Muchas gracias, Monse. Muy interesante tu explicación. A continuación, vamos a escuchar la ponencia de Juan Antonio Salazar Muñoz, también estudiante de la Universidad Autónoma de Querétaro, de la carrera en Restauración y Conservación de Bienes Muebles, que se titula Identificación de pinturas de caballete del pintor Antonio Martínez de Pocasangre por análisis físico-químico. Adelante, Antonio. Gracias, doctor. Como lo menciona, vamos a trabajar un poquito dando una perspectiva de lo que es el artista Antonio Martínez de Pocasangre. Es un artista poco reconocido, pintor novohispano, artista altamente conocido en la región de San Miguel de Allende, Querétaro, y que es autor de algunas obras que hasta el momento han estado dentro de edificios religiosos y de los cuales vamos a trabajar para realizar un análisis. Del artista poco se sabe de su vida personal, se tienen registros del lugar de nacimiento y lo ponen como nacido en la ciudad de Querétaro por informe parroquial en el que se narra la fecha del bautismo de sus hijas y donde se describe el nombre de su esposa. Es toda la información que se tiene del artista. Desarrolló a lo largo de su vida una serie de obras, tanto de pintura mural como de caballete, siendo la pintura mural una de las más reconocidas del artista. Un ejemplo de ella es lo que plasmó dentro del santuario de Totonilco en San Miguel de Allende, Guanajuato, donde desarrolla una serie completa de pasajes de la Pasión de Jesús, encargada por los padres filipenses para la evangelización. Cuando se habla de Miguel Antonio Martínez de Pocasangre, se relaciona primero con el término de la pintura mural, pero no se puede dejar de lado las obras de pintura de caballete, que dejó un gran acervo, por ejemplo, la pintura que se encuentra en custodia de los padres filipenses, que lleva como nombre Patrocinio de San Francisco de Sales.
firmada y fechada por el artista en el año de 1751, por encargo de los padres. Esta obra presenta una gran maestría en su composición, demostrando que no era un artista autodidacta o improvisado, sino que presentaba un respaldo de formación artística, así como el gran conocimiento de la proporción humana y el dominio del campo compositivo. En el acervo de la ciudad por donde se desarrolló el artista se tienen cantidades considerables de obras que no cuentan con la firma de haber sido realizadas por el pintor, pero que por las cualidades y características le han sido atribuidas. Con este trabajo se pretende desarrollar una investigación físico-química que permita tener un panorama con referencias, que permita comparar obras firmadas con otras obras atribuidas y poder determinar así obras originales y si realmente fueron realizadas por el artista. Se diseñará un análisis físico-químico sobre la obra titulada como referente El patrocinio de San Francisco de Sales, donde se llevará a cabo un estudio para identificar el tipo de pigmentos, el tipo de soporte y técnicas empleadas por el artista. Dentro de los objetivos, vamos a tener la identificación de la pintura de caballete atribuida, que está fechada y que tiene la firma para poder hacer la comparativa con las demás obras que se le atribuyen debido a la técnica, debido a los tipos de pigmentos y sobre todo la composición de cada una de ellas. Dentro de los objetivos que se desprenden es conocer y analizar la vida del pintor, así como poder experimentar por medio de los análisis si la pintura de caballete se puede identificar dentro de sus componentes matéricos. Siguiente. Dentro de la metodología, el análisis de este trabajo está en función de poder identificar pinturas de caballete por medio de un estudio físico-químico fundamentado en una serie de investigación como iconográfica que nos permita tener un panorama más centrado y certero. Se pretende que esta investigación con un desarrollo experimental nos deje analizar desde un enfoque mixto, desde lo cualitativo como lo cuantitativo, que nos permita obtener datos que nos evidencien tipo de pigmentos usados, soportes y sobre todo aglutinantes de los pigmentos que solo podemos conocer por medio de exámenes científicos. Hacer una investigación mixta, obtendremos también resultados que no precisamente serán de carácter científico, como la técnica de estudio compositivo, que permitirá tener un panorama más amplio de la comparativa entre las obras. Dentro de las variables que vamos a analizar, centraremos el análisis en función de la identificación de cualidades y propiedades matéricas. De ahí analizaremos las obras, revisaremos lo que es la historia de la vida del pintor y analizaremos una pintura o dos. Tenemos la suerte de tener dos pinturas firmadas y fechadas por el artista que nos van a servir como patrón y donde podemos tener o tomar una serie de muestras para poder hacer la identificación. Que en el Santuario de Totonilco hay otras tres, pero es difícil a veces alcanzar que nos den los permisos para poder extraer una muestra, ya que necesitamos una pequeña partícula. Pero con estas dos obras, tanto la del oratorio como una que está en restauración, es más que suficiente para poder realizar el análisis. Dentro de la discusión, siguiente por favor. Para el desarrollo de esta investigación se plantea una serie de análisis comenzando por entender la forma de trabajo del artista. Varios autores como Silva en 1996 nos presenta al pintor como un artista con cualidades y técnica. Con ello podemos entender que es un profundo conocedor de su oficio, con habilidades de buen dibujante y fino colorista. Su composición está sabiamente estructurada, presenta evidentes conceptos de pintura mural, refiriéndose a pinturas monumentales.
Por otro lado, Santiago pone al artista como un decorador y amplio conocedor de la iconografía, del cual acentúa que se trata de un artista con profunda educación en talleres que le dejaron ese arraigo de la pintura tradicional novohispana. El artista es poco reconocido por el desarrollo de la técnica al óleo en pinturas de caballete y que, a diferencia de lo magnífico que pudo ser su trabajo en pintura mural, el área de pintura de caballete no se tiene una exhaustiva investigación, y por lo cual nosotros empezaremos o tenemos esa iniciativa de poder encontrar o desarrollar esta investigación, ya que siempre que hablamos del pintor, siempre nos vamos a referir o siempre lo vamos a relacionar con la pintura mural, no con la pintura de caballete. Y sabemos que la forma de pintar en la pintura mural con respecto a la pintura de caballete es muy diferente, los pigmentos, la técnica, la paleta es mucho más amplia en pintura de caballete que en mural. Para este desarrollo de trabajo tomaremos una serie de parámetros que Gómez propone, en el cual comenzaremos con un examen global de su superficie, también llamado no destructivo, que consiste en realizar con medios naturales de la física para el estudio de la obra sin alterar ni modificar. Después implementaremos un análisis puntual. Este proceso se realiza a partir de muestras o fragmentos tomados del objeto por el conocimiento de su composición y estructura. Método, y por último, lo que es el método de datación, que nos permite fechar un objeto a partir de conocimientos propios de las ciencias naturales e incorporar técnicas microscópicas relevantes y sobre todo sencillas, como la dendroconología, que es el análisis de patrones especiales y temporalización biológica, física y cultural. Estos procesos para el análisis de los materiales que constituyen de la obra, así que las técnicas con las cuales ejecuta cada una de sus obras el artista, pueda darnos un parámetro histórico y artístico. Y para finalizar, la última, por favor. Dentro de mi conclusión, primero, igual aclarar que es un estudio en proceso. Todavía estamos en la parte de investigación, haciendo análisis de qué se podría implementar para poder llegar a estos resultados, y que con ello podríamos conocer lo que es realmente una pintura de caballete realizada por el artista. También quiero aclarar que no lo vamos a tener al 100%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a saber los pigmentos, vamos a poder tener qué clase de pigmentos se ocupaban en la época, pero muchos artistas los ocupaban o los utilizaban, entonces por consiguiente va a ser interesante a qué resultados podemos llegar, pero sí nos va a dar un panorama muy amplio de lo que podríamos obtener de información. Gracias. Muchas gracias, Toño. Bueno, pues vamos a continuar ahora con la plática de Diana Cepeda Lomelí, también estudiante de la Universidad Autónoma de Querétaro, de la Facultad de Artes de la carrera de Restauración, y ella nos va a hablar sobre técnicas de conservación de bibliotecas personales. Adelante, Diana. Buenas tardes. Bueno, a pesar de que la mayoría de las personas cuentan con un pequeño acervo de libros y documentos en su casa, en la actualidad se cuenta con poca bibliografía formal sobre el tema, por lo que es de nuestro interés indagar aún más. En esta investigación se busca proponer técnicas de conservación en bibliotecas personales. El problema al que nos enfrentamos es evidente, la falta de información que hay sobre bibliotecas personales y por ende sus criterios de conservación. Esta investigación fue motivada debido al valor sentimental de la biblioteca situada en una de las habitaciones de casa de mi abuela,
que cuenta alrededor de 1000 ejemplares, en el que se encuentran, pues, enciclopedias de temas diversos como historia, historia de México, arte, medicina. También encontramos clásicos de la literatura como novelas históricas, románticas, de fantasía, hay tesis universitarias y revistas y vinilos. Esta habitación es llamada Cuarto de los Libros y es de gran aprecio para toda la familia, pues todos hemos crecido consultándola y nutriéndola con nuevos libros. Esta investigación se encuentra apenas en proceso. Y los objetivos, bueno, el objetivo principal es brindar información relevante para conservadores, restauradores y coleccionistas sobre las técnicas de conservación que pueden aplicar en sus bibliotecas personales. Los objetivos específicos son definir la importancia de las bibliotecas personales, proponer criterios para su conservación y aplicar los criterios en un caso de estudio, el caso del Cuarto de los Libros de mi abuela. La metodología. Bueno, considero que que el carácter de la investigación es cualitativa, descriptiva y aplicada. Cualitativa porque no se van a realizar mediciones o análisis de variables numéricas, sino descripciones e interpretaciones del fenómeno, y se desea analizar las propiedades de las bibliotecas personales, además de recopilar información de varios textos para entender a profundidad el problema. Es de carácter descriptiva porque se van a describir las características de los coleccionistas y las posibles variantes de acción para su conservación. Finalmente, es de carácter aplicado porque el propósito final es emplear lo descubierto en la investigación documental para resolver una problemática práctica. La investigación se divide en 3 variables. La primera aborda la definición de bibliotecas personales, sus posibles acepciones, sus características y su relevancia para el coleccionista y las generaciones futuras. La segunda se enfoca en la conservación de estas colecciones y su objetivo es conocer a detalle los mecanismos de deterioro intrínsecos, extrínsecos y que se pueden encontrar en las bibliotecas y proponer los criterios de conservación aplicables. La tercera variable se centra en el caso de estudio con el objetivo de hablar sobre su historia, valor sentimental, el tipo de material que se puede encontrar en ella y analizar su situación de conservación para finalmente realizar un plan de acción viable. Bueno, la palabra biblioteca proviene del griego y tiene 2 raíces: biblion, que significa libro, y teque, que significa caja. A grandes rasgos, una biblioteca es cualquier conjunto de libros y material documental que se encuentra custodiado por una persona, institución, organización y que sirve para la consulta de información. Ahora bien, en el caso de definición de bibliotecas personales, surge otra problemática. Ese Manzano explica que anteriormente se había usado los términos biblioteca privada y personales como sinónimo. En la actualidad no resulta de todo correcto, pues el verbo privar remite a lo exclusivo, a lo que la mayoría no tiene acceso, y lo personal remite a la singularidad del dueño. Es decir, la biblioteca privada puede haber sido formado por una empresa, una entidad pública o privada, una asociación o una persona, y su acceso está restringido a terceros, y una biblioteca personal fue creada por una persona para su uso exclusivo y en su mayoría se encuentran dentro de casas. O sea, gracias a esto podríamos decir que todas las bibliotecas personales son privadas, pero no todas las bibliotecas privadas son de carácter personal.
Otra característica es que aparte de que están dentro de casas, es que están en función de los intereses del dueño y no utilizan un sistema de clasificación como podría ser el Library of Congress, sino su organización está de acuerdo a las necesidades e instinto del propio del propietario. Bueno. Bueno, así como cualquier otro tipo de biblioteca, las bibliotecas personales sufren daños físicos, químicos y biológicos, por lo tanto hay que entender las causas del deterioro para poder implementar métodos de conservación adecuados y eficientes. El soporte de la mayoría de los materiales bibliográficos es el papel, por ejemplo, en libros, documentos, revistas, fotografías. El restaurador Luis Crespo explica detalladamente las causas de degradación. Las intrínsecas son aquellas que están relacionadas con la manufactura del material. Por ejemplo, en la fabricación de papel con celulosa obtenida de los árboles, se puede observar altos índices de lignina, lo que produce amarillamiento, friabilidad, acidificación. Y las causas extrínsecas están relacionadas con el medio ambiente. De acuerdo con Luis Crespo, las causas son los factores atmosféricos como la contaminación, la luz, la humedad, los ataques de origen biológico como insectos, roedores y hongos, y los antropogénicos como un incendio, un robo o vandalismo. Eh, Daniel Cano explica que anteriormente las bibliotecas enfocaban sus acciones a la conservación curativa o la restauración. Entonces, eso es decir, que una vez que el daño en el libro estaba hecho, se intervenía y en la actualidad ese enfoque ha cambiado. Se busca evitar desde un principio los deterioros. A estas acciones se le conoce como conservación preventiva. En general, la conservación preventiva se refiere a medidas y acciones para evitar o minimizar futuros deterioros y no implican tocar el bien en sí, sino hacer acciones como controlar la humedad, la luz y pues sí. Y también, y luego está la conservación curativa o la restauración, que son las acciones que ya se hacen directamente sobre el bien cultural. En estos procesos se pueden encontrar descosido, foliación, limpieza superficial con brochas de pelo suave o limpieza mecánicas realizadas con goma, bisturís y pues las conclusiones es que la investigación pretende ofrecer un marco teórico y práctico para el uso de coleccionistas y conservadores restauradores. Al hacerlo, se espera preservar los libros y mantener vivas las historias e identidades de estas colecciones, asegurando su disfrute y consulta para las generaciones futuras. Por el momento solo se ha realizado una antología y nos hemos dado cuenta de las áreas de oportunidad y dificultades de este trabajo de investigación. Gracias. Muchas gracias, Diana. Bueno, no sé si tenemos en Zoom a Giselle López Torres. No sé si esté por allí en Zoom. Si nos puedan apoyar aquí nuestros compañeros de logística. ¿Sí está Giselle? Buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, ¿qué tal? Ya te escuchamos muy bien, gracias. Bueno, vamos ahora vía virtual, vía híbrida. Vamos a escuchar la ponencia de Giselle López Torres de la Universidad Autónoma del Estado de México y ella nos va a presentar una ponencia titulada
aproximaciones desde la ciencia y la alquimia del grabado. Adelante, Giselle. Buenas tardes, una disculpa por la conexión y un saludo desde el municipio de Coyoacán, en el Estado de México. Voy a empezar la lectura, espero que me escuchen bien. ¿Sí se escucha? Se escucha bien, adelante. Ok, gracias. El grabado es característico por el alcance de diferentes técnicas, como lo es el linograbado, y por otra parte están los procesos panegráficos, como la litografía. Ambos procesos comparten materiales con los que ya estamos familiarizados. Hay muchos elementos que unen a la gráfica. Lo cierto es que la forma en la que ocupamos los materiales es lo que distingue una técnica de otra. En ambas técnicas iniciamos con la preparación de la matriz, la tinta, entintar y preparar el papel algodón para finalizar imprimiendo la pieza. Todo este proceso se repite una y otra vez hasta terminar nuestro tiraje y se repite en cada pieza que comenzamos. El linograbado y la litografía, por sus procesos que requieren de ácidos y algunos solventes, tienen una pequeña de participación de la química y la física desde el pensamiento científico, que requieren un breve estudio del cómo se comportan y reaccionan entre ellos. El grabador no solo tiene que tener conocimiento desde las artes, también un poco desde la ciencia por la relación de la química y la física que están presentes en nuestros procesos de creación. Lo cual hace preguntarme, ¿el grabado es totalmente un pensamiento científico relacionándolo desde las ciencias duras? Respondiendo a esta pregunta, en la rama de la ciencia existe la catalogación desde las ciencias duras como la matemática, la biología, la química y la física, y en las ciencias blandas la psicología, sociología, pedagogía, artes y economía. Si bien tenemos parte de este pensamiento científico, pero en el cómo lo abordamos en las artes con procesos reflexivos, tenemos en cuenta este pensamiento desde la química por las reacciones con las que trabajamos en el taller, como las respuestas químicas que están relacionadas a casi todas las técnicas de la gráfica. El taller también podemos pensarlo con pequeños acercamientos de un laboratorio, donde los ácidos, solventes y componentes químicos están presentes en el quehacer artístico. Sí, en las artes tenemos parte de la ciencia, pero con ciertas libertades que en las ciencias duras no son permitidas. Nuestra metodología está en las pruebas de estado de las impresiones, el boceto previo a nuestra obra gráfica, las bitácoras de prueba de tintas con la intensidad de color que queremos lograr en nuestro grabado, y en las anotaciones de cambios de porcentajes de ácido que requiere la piedra litográfica, dependiendo cada pieza. Tenemos algo de metodología como en la ciencia, sin embargo, buscamos un resultado definitivo que aún podemos seguir desarrollando con las próximas obras en mente. El grabado no solo tiene esta pequeña cercanía en la ciencia, en mi experiencia en el taller y teniendo un vínculo con el linograbado y la litografía, me relaciono con ellas desde la conexión del cuerpo con los materiales. Estamos familiarizados con la técnica que nunca nos detenemos a pensar en todo el proceso visto desde otra perspectiva, vista desde el ritual y en el transitar de algo más que la técnica nos ofrece durante su ejecución. ¿Qué hay en estas técnicas que no podemos encontrar en otras disciplinas de las artes? El linograbado y la litografía, ambas técnicas parten desde el dibujo para realizar la obra y posteriormente seguir con una metodología de pasos vistos desde el proceso químico para llegar a nuestra obra final. Este proceso tiene algo en particular. En ambas técnicas podemos pensar esta metodología de pasos a seguir como un ritual donde el cuerpo y los sentidos se fusionan, pensando la placa de linóleo y la piedra litográfica como un mismo cuerpo que reacciona y se comporta respondiendo al manejo que uno mismo ejecuta cuando empezamos el proceso de ambas técnicas. Al designar este proceso como un ritual, no me refiero a la acción de ritual pensada desde la santería, sino desde una secuencia de actividades que implica la participación del cuerpo y de los sentidos en la práctica de la técnica, donde el cuerpo entra en este transitar con la ejecución de la litografía y el linograbado. El ritual visto desde la santería conlleva la adoración y culto hacia una entidad suprema, o también el trabajar con elementos de naturaleza para iniciar una ceremonia que conlleva una serie de pasos a seguir con danzas y cantos. De acuerdo a Erving Goffman, sociólogo y escritor considerado como el padre de la microsociología, los rituales han definido como patrones verbales repetitivos e institucionalizados, actualizados originalmente y mayormente para propósitos religiosos.
una de las cuyas funciones es la regulación de situaciones de paso, tales como el nacimiento, el matrimonio, la muerte o la iniciación, que ayudan a soportar sentimientos de miedo e inseguridad surgidos de la situación lábil de las fases de paso. Gottman aplica el concepto de ritual a lo profano y habla de los llamados rituales de la cotidianidad. Este cotidiano, el ritual, podemos relacionarlo en esta práctica social del saludo y la despedida, que son construcciones simbólicas de interacción de la sociedad. En materia de arte, este ritual lo relaciono desde una trascendencia individual con la técnica. Cada artista tiene una manera de abordar el linograbado y la litografía, uno desde los manuales de grabado, siguiendo esta suerte de recetario de pasos a seguir, desde el entintado y la impresión del tiraje, y otros desde enfrentarnos a lo desconocido, que la misma materia de ambas técnicas nos muestra en esta trascendencia. A esto me refiero al ritual en la ejecución de técnicas, el saber manejar y crear un vínculo con este cuerpo vivo con el que trabajamos. En el grabado, como anteriormente mencioné, el ritual es la trascendencia de enfrentarnos a este cuerpo vivo que reacciona a cada cambio, desde climático y hasta emocional, por parte del artista. De acuerdo a los aportes de Jean-Luc Nancy en Corpus, el cuerpo es la relación con otro cuerpo o una relación consigo mismo. Esta forma aristotélica tiene otro nombre que está en el punto intermedio entre las tres grandes instancias del cuerpo orgánico: el simplemente vivo, el vegetal, el sentiente, el animal, y el humano, que además de ser vivo y sentiente, es asimismo pensante. El término común a estas instancias es ese sentir. La materia del cuerpo es sentiente. En este caso, la piedra litográfica y el linóleo los pienso no solo como materia, también como cuerpos vivos, que aunque no son pensantes ni sentientes, reaccionan a cambios que nosotros como artistas, con cuerpo sentiente y pensante, influimos en relación con ambas matrices que reaccionan y cambian en el proceso técnico. En el caso de la litografía, es como si la misma piedra tellara en el primer contacto, iniciando con el proceso de acidulación. La misma piedra nos va dando señales en cada ciclo de ácido que el dibujo necesita. Dependiendo de los claroscuros, es como el ácido actúa. Es como si tuviéramos una comunicación con la misma piedra. Observamos la reacción que tiene en el proceso de acidulación. La vista y el tacto es nuestro medio de conexión con ella para poder avanzar con el demás proceso. En el entintado, la misma tinta también podemos pensarla como un cuerpo que reacciona a cambios, no solo desde la preparación de la misma, también al fusionarse con otro cuerpo vivo como la piedra litográfica y el linóleo, en donde ambos cuerpos sentientes reaccionan desde la manipulación al tintar y al humectar la piedra, al igual que el linóleo. En el entintado vemos este proceso donde en cada entintada la misma materia nos va pidiendo cantidades. El trabajar con cualquier técnica conlleva no solo conocerla desde los manuales, también el estar listo para poder abordar lo inesperado que estos cuerpos vivos nos piden en el proceso. Tenemos algo de ritualidad en nuestra práctica artística. La ciencia también forma parte de este proceso desde las reacciones químicas. No solo está el artista que graba por grabar, que imprime por imprimir, también en la gráfica tenemos gran parte de la alquimia, desde las experiencias por medio de la gráfica y las transmutaciones de la materia en el linograbado, pero aún más en la litografía. La percepción popular y de los últimos siglos sobre los alquimistas es que eran charlatanes que intentaban convertir en plomo en oro, y que empleaban la mayor parte de su tiempo elaborando remedios milagrosos, venenos y pociones mágicas. Fundaban su ciencia en que el universo estaba compuesto de 4 elementos clásicos: tierra, aire, fuego y agua, y con ellos pretendían preparar un quinto elemento que contendría la potencia de los 4 en su máxima exaltación y equilibrio. Gran parte de la alquimia está en nuestra disciplina, y las transmutaciones que hay en el proceso de litografía, empezando desde la relación a lo que los grandes alquimistas tenían como un tesoro ambicioso, como es la piedra filosofal. La piedra filosofal era un símbolo central de la terminología mística de la alquimia, que simboliza la perfección en su máxima expresión, la iluminación y la felicidad celestial. En la gráfica tenemos nuestra propia piedra filosofal, pensando la piedra litográfica como los alquimistas que trabajaban con recursos de la naturaleza. La piedra litográfica es un cuerpo del natural con el que tenemos esa interacción que responde en el proceso técnico al rechazo de la grasa con el agua. Tenemos esta cercanía con la alquimia desde el juego de los elementos del natural,
como el agua, y de las manifestaciones que se observan en el proceso de la acidulación. También por el uso de componentes químicos, que algunos también provienen del natural, como la colofonia, así como los alquimistas que contaban con sus recetarios y anotaciones de cada una de sus experimentaciones. Nosotros contamos con nuestras anotaciones de cada piedra que diferencia cada proceso de acidulación y de impresión. La alquimia está no solo vinculada al grabado por el juego de elementos, también por la cercanía de un elemento del natural como es la piedra litográfica. Parte de trabajar con nuestra piedra, que podemos pensarla como los alquimistas, como nuestro objeto de iluminación y de tesoro ambicioso que contiene esa carga transmutable por ser extraído del natural. También la alquimia está relacionada en nuestro proceso de creación, que está vinculada a la imaginación. Al final, la alquimia también es una representación del proceso creativo. El arte no solo se engloba a la creación, también a generar un pensamiento desde lo teórico y lo práctico. El arte, aunque no tenga validación por la sociedad, es partícipe y necesaria para varias ramas de las ciencias duras. En la ciencia, el arte es necesario desde la creación, como la ilustración científica. El dibujo también es partícipe en el diseño de una idea para desarrollar un invento científico, desde el avance de las nuevas tecnologías. El arte es minimizado por la sociedad por creer que no tenemos validación desde una metodología de investigación como la ciencia. En el arte no solo tenemos parte de creación desde el dibujo, también tenemos investigación. Nuestra metodología nos da la oportunidad de rebuscar más y también el meternos a transmutar conceptos de otras áreas de investigación. Tenemos la fortuna que solo el arte nos puede permitir eso, convertir algo imposible en posible. El ser artista conlleva no solo saber desde nuestro campo, también un poco de álgebra, química, historia, psicoanálisis, anatomía y geografía. El ser artista nos permite jugar y yuxtaponer conocimientos de otras ciencias. En mi paso por el taller de grabado y teniendo en cuenta todos estos pequeños acercamientos de distintas áreas de conocimiento, no posiciono como tal el arte desde una catalogación definitiva como en las ciencias. Los artistas somos los únicos que rompemos las barreras de la restricción de los demás campos de estudios. El estudiar artes conlleva retar y proponer lo inaceptable. El estar en un taller de grabado es una disciplina dura, no solo desde el esfuerzo físico que conlleva el ejecutar las técnicas del grabado, también por todo el conocimiento que conlleva para mí estar en el área de la gráfica. El arte es una disciplina dura porque somos los únicos que nos atrevemos a indagar desde otras disciplinas y las abordamos sin restricción en nuestro campo de creación, y es algo que no cualquiera de las otras áreas del conocimiento se atreve a hacer. Con esto finalizo mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Giselle. Muy interesante tu intervención. Bueno, a continuación vamos a escuchar a Carolina Martín del Campo Rodríguez, de la Universidad Autónoma de Querétaro, quien nos va a platicar sobre técnicas de reintegración cromática en figuras coleccionables contemporáneas. Adelante. Si nos gustan apoyar con la presentación, por favor. A ver, gracias. Ahorita. Ok, adelante, gracias. Soy Carolina, vengo a presentarles mi tema, que es técnicas de reintegración cromática en figuras coleccionables contemporáneas. Siguiente, por favor. Bueno, este trabajo se centra en el estudio y acondicionamiento de una colección particular formada por diferentes piezas de figuras articuladas realizadas en diversos materiales, teniendo como base principal los polímeros sintéticos. La colección cuenta particularmente con más de 2,000 piezas de juguetería. Sin embargo, para este trabajo se han seleccionado 3 piezas de la marca Toy Biz. Se pretende así que los resultados obtenidos y las propuestas que se van a realizar sean extensibles al resto de la colección.
Investigadores especializados en materiales modernos que han trabajado durante años, por ejemplo, Yvonne Joshua, explica que los plásticos son materiales que pueden ser manipulados para formar películas, fibras, espumas y objetos tridimensionales, por lo que, como se verá a continuación, ha sido un material utilizado en ámbitos diferentes entre sí. En el siglo XIX, en plena industrialización, aparece el que se considera el primer plástico artificial, pese a no ser cronológicamente el primero, producido en masa, que es el celuloide. A partir de la creación de este innovador material y gracias a los nuevos descubrimientos e investigaciones alrededor del tema, aparecen infinidad de nuevos plásticos. A partir de los principios del siglo XX, esto cambia completamente y el plástico deja de ser un material utilizado para imitar otros nobles y se convierte en un material apreciado por sus propias características. Tras este cambio, en su valorización aparecen de forma rápida y abundante nuevos materiales que revolucionarán completamente la industria. En los últimos 150 años se han producido cantidades y variantes importantes de plásticos. Existen instituciones e investigaciones que desarrollan el tema de su uso y su conservación en el ámbito artístico y en el del diseño. Hoy en día se sabe que una vez que estos plásticos empiezan a degradarse, este proceso es irreversible. Por otro lado, es importante mencionar la Red Internacional para la Conservación de Arte Contemporáneo y las investigaciones realizadas sobre la identificación de diferentes tipos de plásticos que han sido útiles para realizar este trabajo. Finalmente, han de mencionarse instituciones como el Museo del Traje de Madrid o el Museo de Bellas Artes de Boston, que conservan tipologías similares a las aquí estudiadas. De cara a conservar este tipo de materiales, la identificación de cada una de las piezas es necesaria y el contexto histórico donde enmarcan también deben ser estudiados. Es importante conocer y caracterizar las piezas y sus necesidades, ya que condicionarán todas las decisiones para su correcta conservación y restauración. La pequeña colección particular, motivo de este estudio, comenzó a formarse hace más de 20 años y ahora las piezas que la componen ya no se manipulan. En una primera observación preliminar, el estado de conservación de las piezas parece bueno, se muestran completas, pero presentan pequeñas pérdidas de estratos pictóricos y de coloración de tonos, así como pérdida de estabilidad por modificación de la rigidez de sus componentes. Además, no cuentan con condiciones de almacenamiento adecuadas para su preservación en el futuro, cuestión que este trabajo pretende abordar. Siguiente, por favor. Objetivos. El objetivo de este trabajo es analizar y proponer estrategias de conservación y restauración de una colección privada de figuras articuladas, con especial atención a 3 piezas de la marca Toy Biz, como ya se mencionó, fabricadas con diversos tipos de plástico y elementos de textil y metal, así como extender los hallazgos y propuestas de este estudio al resto de la colección. Como objetivos específicos, se pretende estudiar en detalle las características y propiedades de las 3 piezas seleccionadas con el fin de entender sus necesidades específicas de conservación, investigar la historia y evolución de los plásticos utilizados en la fabricación de estas piezas, desde la aparición del celuloide hasta los materiales más modernos, analizar el proceso de degradación de los plásticos en estas piezas, entender sus implicaciones en términos de conservación, revisar y aplicar las investigaciones realizadas por la Red Internacional para la Conservación del Arte Contemporáneo y otras instituciones relevantes en la identificación y conservación de plásticos, así como también proponer estrategias de almacenamiento adecuadas para la preservación a largo plazo de estas piezas, así como también estrategias para su correcta reintegración cromática. Siguiente, por favor. Sí. Esta investigación es aplicada, cualitativa y descriptiva. Se seleccionarán las 3 piezas correspondientes para un análisis detallado. Este involucrará la identificación de materiales utilizados, tipos de plásticos, textiles y metales, así como la condición actual de las piezas y cualquier signo de degradación. Se hará uso de observación microscópica, análisis para identificación de materiales en laboratorio, fichas técnicas, así como también una identificación organoléptica.
Se realizará una revisión exhaustiva de la literatura existente sobre la historia y evolución de los plásticos, así como sobre las técnicas de conservación y restauración de los objetos fabricados con estos materiales. Esta revisión ayudará a entender mejor los desafíos asociados con la conservación de estas piezas y identificar las mejores prácticas en el campo. Haciendo visitas a bibliotecas y revisión de repositorios por medios electrónicos. Se investigarán instituciones como el Museo del Tiraje de Madrid y el Museo de Bellas Artes de Boston. Esto permitirá aprender de primera mano sobre las técnicas y estrategias que estas instituciones están utilizando para conservar sus colecciones a través de entrevistas y conferencias en repositorios. Se investigará el proceso de degradación de los plásticos de las piezas seleccionadas. Esto implica pruebas de laboratorio para identificar los productos de degradación y entender cómo estos afectan la integridad de las piezas. Se revisará la literatura sobre fabricación y comportamiento con rangos y normativa de polímeros identificados. Basado en los hallazgos, se desarrollarán estrategias de conservación y restauración para las piezas seleccionadas. Estas pueden incluir recomendaciones sobre las condiciones de almacenamiento, tratamientos de conservación y restauración y medidas preventivas para minimizar la degradación futura. Haciendo una propuesta en base a los resultados obtenidos. Finalmente, se aplicarán las lecciones aprendidas y las estrategias que validen la propuesta de conservación al resto de las piezas. Siguiente, por favor. Bueno, en El juguete en la historia del hombre, de Selene Alba, podemos observar la larga historia de los juguetes desde la antigüedad hasta la actualidad. Desde el comienzo de la humanidad se ha buscado distracciones y diversión, creando objetos como pelotas, muñecas, soldados, yoyos, etc. A lo largo de los siglos, los materiales y los diseños han ido evolucionando desde las figuras de arcilla, madera, hasta muñecas y peluches modernos de plástico. Esta evolución es gracias al efecto de la transmedia que industrias creativas y procesos de transmeditación, streaming, videojuegos y cultura visual tiene este concepto como eje central, el cual habla del proceso narrativo que se desarrolla en múltiples plataformas, soportes y canales. Estos procesos son usados para el desarrollo de tramas, mundos, universos ficticios de consumo, el cómo estos elementos ligados a la transmedia, que en palabras de Ángel Garfas y Cuenca Orozco, se trata del narrativo que desarrolla en múltiples plataformas, y soportes y canales. En consecuencia, surgieron proyectos y recopilaciones como lo es el libro Enciclopedia del Coleccionista Juguetes y Muñecas, creando un recorrido histórico así como documentación de distintas piezas que, con el paso del tiempo, cobraron una nueva forma de verse dentro de distintos mercados. Esta revalorización marca un antecedente dentro del análisis del consumo, deseo, percepción del juguete, mismo que con el paso del tiempo deja de ser un simple objeto recreativo y pasa a ser un objeto dentro de la categoría de lo coleccionable, dentro de lo privado como de lo público. Es indispensable hablar de los materiales que componen las piezas. Otros autores abordan el tema de los juguetes como medio de transmisión de valores y uso de apoyo para el desarrollo, presentando una clasificación de estos y las limitaciones actuales de las normas de seguridad, lo que aporta a profundizar en los materiales, pinturas y valor de la pieza en sí misma. En comparación, instituciones como el Observatorio de Corporaciones Transicionales, que recorre históricamente para detallar el proceso de producción de objetos que se convierten en juguetes. Asimismo, se toma en cuenta los mecanismos con los que esta cuenta, ya sean movimiento electrónico, pila, resorte, cuerda, entre otros, así como sus procesos de producción que van desde el esculpido, creación de moldes, inyección de plástico, vaciado de plástico, resina, imprenta, entre otros. Con ayuda de estas investigaciones que permiten conocer con mayor objetividad la conformación de la materia física de la pieza, se puede conocer su composición mineralógica y elemental, así entender los mecanismos de deterioros, predecir la compatibilidad y los posibles resultados de los procesos que alargan la vida útil y estética de la pieza. La reintegración cromática es un proceso en la restauración que es indispensable. Decide la mayoría del resultado final de la intervención
de la pieza, muchas veces sobre otros tratamientos. Aunque no es algo sencillo, pero tomando en cuenta que en una obra, por ejemplo, al perder parte de su policromía, sus cualidades estéticas y compositivas se ven comprometidas. Este fenómeno es habitual, la pérdida de pintura en las piezas de juguetes, ya que al ser un objeto lúdico, está en constante manejo y fricción. Hay diferentes técnicas y procedimientos que pueden adaptarse a las piezas, por lo que se requiere un estudio individual y una propuesta para cada caso. No se tomarán como referencia casos anteriores como el repaint, que se refiere al repintado de figuras, ya que se lleva a cabo sin el debido proceso de estudio e investigación que requiere un proceso de conservación documentada y profesional. Siendo así imposible predecir o imaginar las posibles consecuencias irreversibles ocasionadas por esta práctica. Siguiente. Ajá. ¿Por qué dicen? Ajá. Esta investigación aún se está desarrollando. El estudio de la conservación y restauración de objetos de plástico, en especial en las figuras articuladas de la colección privada, han revelado desafíos y oportunidades. Se esperan problemas futuros como la identificación de los plásticos utilizados en las piezas, lo que es importante para el correcto análisis de sus propiedades y comportamientos. Además, se conoce que la degradación de los plásticos es irreversible y se espera que las propuestas resultantes de este estudio puedan aplicarse a colecciones similares, contribuyendo a la conservación de este patrimonio. Muchas gracias. Muchas gracias, Caro. También bastante interesante tu presentación. Vamos ahora a concluir esta parte de estas presentaciones con Julieta Gwendolyn Gutiérrez García, estudiante de la Universidad Autónoma de Querétaro, de la carrera de restauración también, y su tema es identificación de iones de cobre en tintas metalogálicas de documentos antiguos a través de tiras reactivas. Adelante. Solo espero mi presentación. Nos pueden apoyar también de nuevo aquí con la presentación, porfis. Vamos a esperar a que nos la pongan, no se desesperen. Son estos imponderables técnicos que nos ocurren de pronto en las presentaciones en vivo. Listo. Ok, adelante. Bueno. Muchas gracias. Bueno, como ya comentó el doctor, mi tema es la identificación de iones de cobre en tintas metalogálicas de documentos antiguos a través de tiras reactivas. ¿Puede pasar la siguiente, por favor? Ok, como introducción, bueno, se habla de los campos laborales, bueno, y campos en general, que cubre la restauración de bienes culturales, que es el patrimonio documental. Este abarca toda una variedad, no solo de documentos que tienen que ver con el papel como soporte, sino que se constituye también por todas aquellas manifestaciones registradas que preservan la memoria de algún sitio, sociedad o monumento histórico, perdón. Es el legado del pasado a la comunidad mundial, presente y futura. Todos los bienes que son parte de esta clasificación traen consigo diversas problemáticas y situaciones haciéndose notables
para un restaurador al momento de identificar deterioros que desembocan en las propuestas de métodos aptos, reversibles y que no sean dañinos para el bien patrimonial. Bueno, en el caso en específico, los manuscritos antiguos específicamente tienden a deteriorarse de manera increíble debido a los componentes de las tintas. Se vuelve muy agresiva con el soporte que la contiene al momento de empezar a deteriorarse, y en la discusión veremos de qué están hechas estas tintas y por qué actúan de esta forma. ¿Pueden poner la siguiente? Gracias. Como objetivo tiene analizar los métodos de identificación de iones de cobre, identificar cuáles son los más aptos para utilizar en el ámbito de la restauración, conservación, llevándolos a una tira reactiva que permita obtener una reacción ante los iones de cobre en las tintas metalogálicas que se utilizaban en los documentos antiguos. Se selecciona el tema por diferentes motivos, entre ellos es que la mayoría de investigaciones que ya existen enfocadas a las tintas son con componentes de hierro, y el mismo caso para los productos. Por ejemplo, ya se han fabricado tiras reactivas aptas para realizar la identificación de iones hierro. Y estas igual ya pensadas para el uso en procesos de restauración. De hecho, la imagen que tenemos ahí es una prueba positiva a iones fierro. La marca roja que se ve sobre la tira es la reacción que tiene, y pues entre más pigmentación es mayor la presencia de iones fierro. Y bueno, pero pongamos ahora un escenario donde se tiene una prueba negativa por ausencia de iones fierro. Entonces, ¿qué es lo que procede? Se plantea esta pregunta al haber identificado un área de oportunidad para trabajar, porque desde el punto de vista de la restauración y conservación, los tratamientos para cada obra, dependiendo de los materiales, varían de manera importante. Por ejemplo, los que son para estabilizar hierro no tienen la misma efectividad en el cobre. La siguiente, por favor. Y pues en la metodología se consulta a Roberto Hernández Sampieri, que es un libro de metodología de investigación, y pues es una investigación aplicada y mixta. En su mayoría se tienen datos cualitativos, pero también a partir de esto se hace una interpretación en cantidades medibles, o sea, también está aquí la parte cuantitativa. Y para realizar la búsqueda del marco teórico se identificaron las variables dependientes, que son 3, todo lo relacionado con el cobre, las tintas metalogálicas y las tiras reactivas. Y se desarrolla cada apartado con la información que aporta a la investigación. La siguiente, por favor. Bueno, el primer apartado es sobre las tintas metalogálicas, y tiene como objetivo proporcionar al lector un contexto bien definido sobre las tintas metalogálicas, abarcando ampliamente el tema. También busca explicar los deterioros que sufren y la importancia de una correcta intervención. Para las tintas ferrogálicas, bueno, específicamente, no hay mejor autor que Alejandra Odor Chávez, quien aborda muchos aspectos de dicho tema en su tesis, haciendo énfasis también en la historia. Bueno, están aquí, historia, deterioros y estabilización. Y esas sí son tintas ferrogálicas. Ella hace un análisis de tintas con sales de hierro. Y ella explica que las tintas ferrogálicas son aquellas formadas a partir de la disolución acuosa de ácido gálico y sales de hierro, formando un complejo orgánico metálico de color oscuro con alguna goma natural a modo de aglutinante. Y así como se utilizan las sales de este metal,
Existen algunos otros con componentes como cloruro y acetato de hierro, nitrato de plata y el sulfato de cobre, que es el de interés en esta investigación. Y pues ella no descarta otros componentes por el hecho de que según quien preparaba la tinta, significaba la variante en los ingredientes y cantidades, algo muy similar a lo que pasa con las recetas de cocina. Y pues estas tintas fueron las más utilizadas en nuestro país, en manuscritos y obra gráfica desde la conquista española hasta las primeras décadas del siglo XX. Odor de igual manera explica la importancia de la conservación, restauración de estos documentos, diciendo que debido a la amplia utilización de tintas ferrogálicas, los archivos y bibliotecas mexicanos cuentan con grandes cantidades de documentación con este tipo de tinta, a cuya complejidad se suman las condiciones ambientales de las distintas partes del país que influyen directamente en su dinámica de deterioro. Estos documentos constituyen las fuentes primarias de nuestra historia social, política, económica y religiosa, por lo que su conservación resulta necesaria para la investigación y difusión de nuestra memoria documental. Hace un par de diapositivas venían como todos los tipos de archivos que pueden entrar en esta memoria documental, y no solamente se trata también de documentos sobre papel, como igual lo decía, sino que también había video, grabaciones, fotografía y pues entre muchas otras. ¿Pueden pasar a la siguiente, por favor? Para las tiras reactivas, bueno, aquí se quiere dar a conocer las funciones de las tiras reactivas, así como también los productos existentes, y utilizar ejemplos para proponer una prueba apta para los documentos con presencia de iones de cobre. En la página de Merck tiene esta definición que se encuentra en la diapositiva, que dice que las tiras reactivas son una herramienta analítica, sencilla, eficaz y de bajo costo que se utiliza para la detección rápida de un analito en el campo o in situ. El uso de tiras reactivas ofrece una elevada especificidad y los resultados se basan en la observación visual o el análisis cuantitativo utilizando lectores digitales. Y hay veces que, igual como está aquí en la imagen, ya vienen parámetros establecidos dependiendo de la coloración que da, y eso también nos da cantidades. Y existen tiras reactivas que identifican iones de cobre. El concepto es para aplicar en piscinas, la que está en la imagen es para piscinas, y entonces lo que se requiere es, disculpen, lo que se quiere proponer es la utilización de estas pruebas rápidas colorimétricas, y si es necesario adaptarlas, se buscará la manera de hacerlo. También Alejandra Odor habla sobre la existencia de una tira indicadora de cobre que en 2013, que fue cuando ella publica su tesis, dice que no estaba a la venta y hace el comentario de que sería de gran utilidad durante el diagnóstico de documentos, esto para limitar la aplicación de ciertos tratamientos, y ya da algunos ejemplos como son la estabilización con fitato de calcio, bicarbonato de calcio y gelatina tipo B. Y bueno, los procesos de restauración, conservación siempre varían dependiendo del material con el que se esté trabajando, con criterios como reversibilidad, compatibilidad y durabilidad. La siguiente, por favor. El tercer apartado es sobre el cobre, sulfato de cobre y bueno, todo lo que aporta a la investigación sobre este material, y es
El objetivo, conocer las características, propiedades y comportamientos de dicho elemento. También se busca proponer métodos experimentales para realizar la identificación del cobre mediante pruebas químicas, cualitativas que proporcionen resultados por medio de sistemas de detección cromogénicos. Considerando todos los detalles que se puede llegar a tener con las tiras que se encuentran en el mercado, que igual volví a poner la imagen de las que son para piscina, pues igual, o sea, no se suelta el objetivo de verificar cómo funcionan y si es necesario adaptarlas para que no afecten en los documentos, bueno, en los bienes patrimoniales. Y también se proponen métodos experimentales que, pues, como igual decíamos, eran cuantitativos, que nos daban las mediciones de cantidades de iones de cobre que ya estaban establecidos en las tiras que ya existen. De igual manera se podrían estar observando al momento de la experimentación como es con otro tipo de sustancias. Y los cualitativos, que sería por medio de la colorimetría. Y bueno, estos métodos experimentales que se proponen los proporciona la docente de la materia de Ciencia Aplicada a la Restauración de Papel. Y pues igualmente comentaba que pues esto viene desde los libros de química analítica cualitativa, ya aplicado un poco a la restauración. Y bueno, la siguiente, por favor. En las conclusiones, pues el tema se encuentra aún en proceso. Hasta ahora se han analizado los textos recopilados, pero todavía queda pendiente llevar a cabo las respectivas experimentaciones y a partir de esto analizar resultados y realizar comparaciones de estos, proponer soluciones en las problemáticas que pudieran presentarse en este punto. Se tienen claras un par de ellas que pudieran ser la intensidad de la pigmentación al momento de la reacción química y un probable manchado por parte de la prueba al acercarse al documento. Se buscará la adaptación de una tira reactiva que pueda ser útil en el ámbito de la restauración-conservación de bienes culturales. Es una aportación que ayudará a complementar los datos de identificación de deterioros, dando mayor precisión a evaluar riesgos, que son los que nos ayudan a establecer prioridades si se tienen varios documentos con tintas metalogálicas. La manera en que ayuda a definir estas prioridades sería determinar la cantidad de iones de cobre en la tinta por medio de un rango de cantidades. Y esto en caso de que se logre obtener un resultado muy acercado a las pruebas de iones de hierro, se pudiera entonces saber qué tan severa es la acción catalítica sobre el papel provocada por el cobre, tomando en cuenta que este daña más que el hierro. Y pues son mis referencias. Y la siguiente, y muchas gracias. Muchas gracias, Gwen. Y bueno, pues a continuación vamos a abrir el diálogo a estas presentaciones. Vamos a hacer ahorita un breve recorrido de lo que se ha presentado hasta este momento. Tuvimos el caso de Monse, que nos habló sobre la cerámica en Querétaro, nos habla un poco de este estudio histórico, de las deficiencias en cuanto a la cantidad de información que hay al respecto, en el caso particular de la cerámica, y sobre todo de qué manera a partir de esos estudios podría comenzarse a pensar en propuestas y criterios de conservación o de restauración. Antonio, por su parte, nos presenta esta idea de mezclar esta cuestión, digamos, analítica con una parte cualitativa, es decir, a partir de estos estudios físico-químicos poder realizar una identificación de autor de pinturas de Caballete, específicamente corroborar si pertenecen a este pintor Pocasangre, y
y nos habla un poco también desde el punto de vista histórico, nos explica un poco de qué tratan estos exámenes no destructivos y de qué manera a partir de estos pudiéramos tener, digamos, elementos cronológicos para poder determinar si se trata o no de una pintura realizada por Antonio Martínez de Poca Sangre. Por su parte, Diana nos platica un poco sobre las bibliotecas personales. Primero hay una cuestión de interés personal, que es una parte fundamental también del ámbito de la investigación, y por otro lado nos establece un poco el problema que existe sobre la manera en la que se aborda la conservación de las bibliotecas personales comparado a criterios establecidos en ámbitos de lo público o en ámbitos mucho más complejos, así como el tipo de degradaciones que pudiéramos tener tanto en ámbitos de causas naturales, que nos dice son degradaciones intrínsecas o extrínsecas cuando no tiene que ver tanto con el material, sino cuestiones externos al material mismo. En ese sentido también, y algo que se hace muy interesante en todas las pláticas que tuvimos, es esta relación que guarda la parte artística con la parte científica y que de alguna manera Giselle también nos lo menciona en un ámbito un poco más filosófico y más desde el punto de vista no de la restauración, sino del proceso creativo del artista, en el que plantea esta relación entre el cuerpo, la santería, la ritualidad como parte del proceso creativo y sobre todo como elementos que juegan dentro de una línea de la creación en la gráfica particularmente. Y en ese sentido, la importancia que tiene el artista con estos conocimientos científicos, físicos, químicos o desde el punto de vista de la alquimia, cómo se llega pues a este tipo de intervenciones. Por su parte, Caro nos platica sobre la conservación o restauración también de figuras coleccionables, lo cual también abre un panorama bastante interesante en cuanto al ámbito del arte contemporáneo, que falta todavía mucho por ahí por abordar. Entonces, aquí eso nos empieza a plantear también la idea de cómo es que el el conservador va a entrar en el ámbito del arte contemporáneo y cuál será el papel del conservador dentro de esta idea. La otra parte también que me parece sumamente interesante es cómo hasta qué punto tenemos objetos de uso cotidiano como los juguetes y cómo estos también se transforman en objetos de patrimonio cultural. Entonces esto también abre una de posibilidades muy grande. Finalmente, Gwendolyn nos platica sobre análisis de identificación de tintas basadas en cobre a partir de tiras reactivas, como las que se usan para identificar la acidez en las albercas. Perdón, se me olvidó decir esa parte también. Son tiras como las de antidoping, pH, prueba de embarazo, o sea, reaccionan y dan una coloración. Y bueno, que también nos abre posibilidades sobre hacia dónde se mueve justamente el conservador, el restaurador dentro de los ámbitos científicos. A continuación entonces vamos a abrir a preguntas que tengan cada uno de ustedes, a dudas o comentarios que quieran hacerle a nuestros ponentes. No sé si haya alguna… adelante, no sé si… gracias, Ana. Por aquí, por favor. Bueno, mi pregunta es para Montserrat, me parece. No sé qué es un reloj de repetición. Esa es mi primera pregunta. ¿Qué es un reloj de repetición? Y la segunda, ¿qué hace que si Ignacio Mariano de las Casas no es precisamente un exponente de la cerámica, qué es lo que hace que hoy tú lo hayas incluido en tu presentación? Bueno, un reloj de repetición para empezar es un reloj que, bueno, como dice la palabra, se repite, o sea, no hay necesidad de que haya un mantenimiento para que vuelva a moverse. Bueno, y en segunda,
¿Cuál era? ¿Por qué incluía a Ignacio Mariano de las Casas? Es lo que… Es correcto, sí. Bueno, pues realmente lo incluí más porque es, aparte del maestro que hablé al principio de Antonio Alonso de Herrera, es el único que también se menciona que fabricó cerámica en Querétaro, entonces por eso mismo quise hablar de él, porque aparte de que se hizo esas carátulas del reloj, también participó en lo que fue instruir un poquito lo que fue la cerámica aquí en Querétaro, no tal como registrado, que yo sepa, no he llegado a ese punto a investigar más sobre Ignacio Mariano de las Casas, pero es una figura muy importante aquí en Querétaro porque tal vez, como dije, en la cerámica no contribuyó muchísimo, pero fue un arquitecto, también trabajó mucha escultura aquí en Querétaro, entonces pues se me hizo muy importante también mencionarlo aquí. No sé si Muchas gracias, sí, contestaste bastante bien, gracias. Aquí apoyo un poquito a Monse respecto a lo del reloj de repetición, que básicamente son relojes que utilizan sonidos en vez de un dial y funcionaban para que cuando había oscuridad, los sonidos precisamente ayudaran a la persona a identificar la hora. Básicamente es, y sí, como dice Monse, efectivamente tienen sistemas que pueden repetir estos sonidos cada determinado tiempo. ¿Sí? De ahí viene un poquito esto. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Adelante, maestro. Pues yo seguimos con Montserrat y contigo también, doctor. A ver, es sobre qué influencia tuvo la cerámica española en la época virreinal con la cerámica queretana. Bueno, pues una de las tipos de cerámica que influyó mucho aquí en Querétaro fue la mayólica. De hecho, la cerámica que se encontró en los restos del Colegio Real Santa Rosa de Viterbo, tienen un diseño de un fondo blanco con patrones geométricos y plumas verdes. Entonces, esta se catalogó como la técnica mayólica de Querétaro. Entonces, fue esa una de las técnicas españolas que se trajo aquí a Querétaro. Muy bien. Gracias. Gracias, Monse. Maestra, adelante. Buenas tardes a todos. Los quiero felicitar. Están muy científicos todos. Sí, muy elevados. Los quiero felicitar a todos. Hay muchas preguntas que yo quisiera hacerles, pero en especial si quisiera que me compartieran un poquito cómo eligieron su tema problema. ¿Por qué le dieron ese enfoque? Porque ahorita si me pongo con química, pues bueno, voy a polímeros, luego con Toño a identificaciones, con Wendy. Con Wendy estaba yo ahorita pensando que pudiéramos hacer unas tiras, bueno, ya lo habíamos platicado, que nos va a llevar a hacer cromatografía, así un montón de cosas. Caro con polímeros y también con Dianita, la parte de bibliotecas personales, que yo recuerdo mucho que la maestra Laura decía que había que poner mucha atención en todas las bibliotecas personales, y Monse con cerámica en esa parte de materiales. Entonces yo sí quisiera que cada uno de ustedes me dieran su opinión acerca de por qué eligieron esos temas. Perdón, antes de que inicien, tienen nada más 2 minutos, por favor, me faltó hacer esa aclaración, 2 minutos para sus respuestas y aquí Sam nos va a apoyar con el tiempo. ¿Sí? Perfecto, gracias, adelante. Bueno, yo elegí este tema porque me llamaba la atención cerámica y pues soy de Querétaro, entonces quise investigar más sobre la cerámica aquí en Querétaro porque no… Se habla mucho de Puebla, de la Ciudad de México en la época virreinal, pero como de Querétaro no había tanta información, entonces me decidí más por aquí en esta línea. Ok, yo elegí la parte de esa pintura porque he tenido el contacto con esta obra, necesita una restauración y sabemos que como restauradores necesitamos conocer la obra a fondo, entonces si podemos obtener esa información, podemos tener un patrón y
tener la facilidad de que las demás obras que son atribuidas, poder tomar decisiones que cumplan con la condición y poder hacer una buena análisis físico-químico para tomar decisiones a la hora de hacer la restauración. Entonces esa es una de las principales causas por las que elijo esta parte. Yo elegí el tema más por un valor sentimental a la casa de mi abuela. Pues en la biblioteca yo jugaba con mis Barbies y leía los libros de niños, y pues también hay apuntes de mi abuelito, que en paz descanse, entonces es un valor pues puramente sentimental. Giselle, te damos la palabra y continuamos luego para seguir en el mismo orden. Sí, muchas gracias. ¿Se escucha? Sí, muy bien. Bueno, yo lo escogí bueno, yo estudio en la universidad, más bien, ya egresé de la universidad, en septiembre me graduó. La Facultad de Artes de la UAMX está en Toluca. Toluca es una ciudad que tenemos todos los climas en un solo día. Y en el taller de gráfica, en serio, es un problemón para poder abordar la técnica, ¿no? Es como hay que seguir un cálculo científico, metodológico de los químicos, porque algún fallo y pues o el dibujo se quema o ya no se puede trabajar con la placa ya sea de linóleo o más bien con la piedra litográfica, que es lo que abordaba. Entonces, como que esa importancia, pues, al químico en el que, pues, uno tiene que hasta qué medir cómo está el clima aquí en Toluca para poder trabajar con la tinta, el forzar los materiales. Entonces, más que nada, escogí este tema por esa importancia en el que al menos los estudiantes y grabadores de aquí de Toluca, que es un clima muy, muy frío y que tenemos las estaciones del año en un día, en el que pues a veces es imposible trabajar con la técnica, con el grabado, con las placas de cobre. Entonces, más que nada por eso escogí ese tema, ¿no? Para dar esa referencia del pues el cómo una vez tiene que solucionar, ¿no? A veces salirnos de los manuales de grabado, de los procedimientos para poder hacer trabajar la pieza, ¿no? Y eso sería todo por mi parte. Gracias. Gracias. Adelante, Caro. ¿Está encendido? Yo decidí abordar este tema ya que soy una coleccionista y dentro de este ámbito he experimentado las consecuencias de la degradación de estas piezas. Pues yo elegí este tema porque nos pasó en el taller de papel. Estábamos de hecho aprendiendo pues los procesos para restaurar en papel hecho a mano con tintas ferrogálicas, y fue donde conocí las maravillosas tiras reactivas de iones de hierro. Solamente que no nos daban, o sea, no reaccionaba, bueno, sí funcionaban, pero no era el componente que tenía la tinta. Entonces, precisamente como lo puse en mi presentación, o sea, ¿qué procede? ¿Qué se hace en esos casos, no? Y justo la maestra con su experiencia, o sea, ella conoce materiales, técnicas y todo, y dijo, tema para tesis, otros métodos de identificación de otros metales presentes en las tintas ferrogálicas. Y realmente soy una persona muy indecisa, entonces fue como de, bueno, vamos a ver qué sale. Ok, gracias. Muchísimas gracias y de vuelta muchas felicitaciones, y a Gisela también que la omití hace rato, una disculpa. Gisela, felicitaciones. Gracias. Hay preguntas en el Zoom, me parece. Había visto una mano levantada por allí. No sé si nos puedan apoyar aquí nuestros compañeros de control. A ver, ahí está. No sé, nos pueden apoyar por ahí, por favor, con el chat. O si quieren abrir el micrófono, no sé, porque sí ahí lo tiene, pero no se ve un cachito, que es para Caro. A ver, ¿quién me ayuda? No se nos pueden ayudar a leerlo porque nos tenemos que… Sí, pero ay, nos vemos. Gracias.
Nuestra pregunta es para Caro. ¿En algún futuro las investigaciones sobre conservación de colecciones de figuras contemporáneas podrían llegar a tener otros enfoques a otro tipo de coleccionables? Por ejemplo, los ternurines. Por supuesto, esta investigación puede ser aplicada a los mismos plásticos, a los plásticos que tengan, que compartan características con los que esta investigación está abordando. Así como también esta investigación va a abrir posiblemente muchas más oportunidades de estudiar mucho más plásticos y textiles. Me parecería que sería el caso de los ternurines. Así que sí. Ok, gracias. No sé si hay más preguntas. Sí, entre para el público. Antonio. ¿En dónde se pueden ver los murales del artista Antonio Martínez? Los principales están en el Santuario de Atotonilco y también hay en Dolores y en unas casas particulares y un hotel ahí en San Miguel de Allende que son atribuidos también a Poca Sangre, pero los especiales o los principales son los del Santuario de Atotonilco. Ok, gracias. ¿Son todas? Doctora, adelante. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, pues me gustaría felicitarlas, qué súper mesa, de verdad, donde ahí se ve estas maravillosas 3 aristas que contiene el arte que ustedes nos están presentando y compartiendo, ¿no? Este respeto a la historia, por un lado, por otro, la enorme creatividad y también el trabajo como artistas visuales, y por último, el trabajo de la química. Entonces, y la química además hasta esta pasión de laboratorio máximo, ¿no? Entonces, aquí vemos una investigación eminentemente mixta, cómo se combina, pero además desde el extremo de lo cualitativo y lo cuantitativo, pasando por estas 3 aristas, la historia, la creatividad artística y la química, y cómo logran ponencias tan sumamente enriquecedoras. Felicidades a nuestras 5 ponentes presenciales y por supuesto a nuestra ponente virtual, que además quedó como anillo al dedo tu ponencia, Giselle, de verdad magnífico, o sea, así todo hiladito. Felicidades, qué gusto, aprendo mucho. Gracias, doctora. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta aquí por parte del público? ¿Alguna otra cuestión que quieran abordar? ¿Algún comentario que quieran hacer a nuestros ponentes? Yo quisiera hacer una pregunta, aprovechando el micrófono, a Giselle precisamente, sobre todo por la parte que se me hace muy interesante entre la cuestión de la ritualidad, la alquimia, esta parte del proceso creativo. ¿De qué manera podrías relacionar justamente esos ámbitos entre la alquimia, la ritualidad, el cuerpo? Es decir, ¿cómo se relacionarían estos elementos en tanto el proceso o los procesos creativos que tú realizas dentro de tu trabajo artístico, Gisela? Adelante. Bueno, yo descubrí esta parte justamente por el clima. Estar en un taller de grabado aquí en Toluca es complejo. Lo mencioné, la Facultad de Artes es un congelador. Como bien saben, el grabado se trabaja mejor en climas cálidos, ¿no? Entonces, siento que gran parte de los que estamos en el gremio de la gráfica no tenemos como que este momento de profundizar ok, hay ciertos momentos en el proceso de creación. Un maestro, posiblemente lo conocerán, el maestro Armando Gómez Martínez, nos hacía el comentario de que la piedra litográfica siente, o sea, es una materia extraída del natural. Y recuerdo que él comentaba de si traen problemas emocionales, si vienen enojados, o sea, esta piedra siente. Comentó la experiencia de una compañera también egresada de que traía un problema fuerte y el momento en el que inició el proceso de impresión, al meterla en la prensa, se rompió la piedra.
que aparte son carísimos. Entonces, siento que el estar al enfrentarnos al grabado es no solamente guiarnos desde los manuales. En este caso, aquí a lo que yo me he enfrentado en mi proceso de creación es casi el acoplarme al clima, a las cuestiones climáticas, ¿no? Más que nada por la tinta, o sea, la tinta es casi tener la cafetera ahí cerca para que tenga cerca el calor, el poder tener la tinta pues sí, en un estado que sea apta para poder imprimir. Entonces siento que toda esta parte del ritual, pues sí, yo lo siento muy conectado con el grabado, al menos lo he visto así en estos 5 años que estuve en la facultad, el sí enfrentarme a un laboratorio para conocer de qué reacciones van a tener, si mezclo colofonia, con goma Perdón, arábica, ya se te acabó el tiempo. pero sí, en esa parte lo relaciono mucho en el cómo yo abordar esta técnica desde lo que la técnica me pida, y eso sería todo por mi parte. Ok, muchas gracias. ¿Más preguntas por Disculpe. aquí? No, no te preocupes. ¿Más preguntas, comentarios, alguna cuestión que quieran comentar, alguna duda por allí? Bueno, continuando con las preguntas, yo tengo también aquí algunas anotaciones que hice y quisiera preguntarle a Diana particularmente sobre de qué manera consideras tú que esta investigación pudiera aterrizarse sobre todo para generar criterios adecuados y que genere, vaya, el interés de los conservadores de ir justamente a aplicarlos en bibliotecas personales cuando pues todo el ámbito, como bien decías, está más enfocado a la cuestión de las bibliotecas públicas. ¿Cómo podría socializarse esta información o cómo pudiera llegar para generar este interés en el conservador, restaurador dentro de las bibliotecas personales? Pues, ay, yo creo que todos los conservadores estamos ya muy preocupados por eso, de cierta manera. Como conservadores, pues todo lo que vemos ya lo queremos conservar. Siento que además es cómo las personas que son dueñas de esas bibliotecas tengan esta conciencia de que se deben proteger. Creo que va más por ahí la cuestión. Entonces, en ese aspecto yo siento que los coleccionistas específicamente son un poco más conscientes porque tienen un amor a su colección, les ha costado tiempo reunirla, entonces sí tienen cierto interés en preservar sus colecciones de cierta manera. Entonces, pues... Ok, gracias. Muy bien. ¿Más preguntas? ¿Alguna cuestión? ¿Alguna duda? Bueno, haré una pregunta más. No. A Gwendolyn. Y es que a mí me surge la duda precisamente, ¿por qué se usaban metales en las tintas? ¿Se siguen usando todavía? Pues es que es una, ¿cómo se llama? Una técnica que viene del otro lado del mundo. Viene de Europa, de hecho llegó aquí con los españoles y pues no sé, o sea, es como la reacción, profe, ¿sabe? Y pues lo que decía sobre varía dependiendo de la persona quien la hace, o sea, solamente está como la base, que es, déjeme encontrarlo, ácido gálico, que se encuentra en los árboles, sales de hierro o pueden ser de diferentes metales, y la goma natural a modo de aglutinante. Y no sé, o sea, específicamente, ¿por qué? No sé. Bueno, muy bien. Ok, no sé si haya más preguntas. Ok, bueno.
básicamente, pues bueno, es lo que nos han presentado. Vemos justo esta línea científica como eje transversal que toca todas estas investigaciones. Y quisiera preguntarles a cada uno de ustedes si gustan hacer un cierre así muy rápido de sus participaciones. Tendrán de 2 a 3 minutos para hacerlo. No sé si gusten cerrar un poco su... Pueden no hacerlo también, o sea, no es a fuerzas. Pero ya les vi con cara de susto. Ok, bueno, decía yo, básicamente lo que vemos pues es este eje, y ahí me parece sumamente interesante porque se piensa que el arte y la ciencia son aspectos que no son conciliables, se piensa como aspectos que son completamente separados. Y bueno, pues particularmente en el área de restauración creo que hay un trabajo bien interesante, como dijo la doctora Pamela hace un momento, donde se conjuga precisamente la línea científica con la cuestión artística, que en ambas disciplinas el conservador, el restaurador, pues debe de ser bastante ducho y conocer pues distintos elementos de historia, de técnicas, este respeto a la pieza, estos contextos históricos para saber también cómo se va a abordar las determinadas obras artísticas que se estén trabajando. Y así también dentro del ámbito del arte, ya fuera de la cuestión de la restauración, las tendencias precisamente van a generar propuestas a partir de soportes, ya no estos soportes tradicionales en tanto pintura, en tanto escultura, que también ya utilizan medios tecnológicos per se. Un lienzo ya es tecnología, el cincel y un martillo ya es tecnología. Y pensémoslo en un ámbito todavía más complejo, ¿no? Hablar de arte digital o inteligencia artificial, que también ya involucra y que decía yo también en su momento, va a tener que modificar mucho el papel del restaurador conservador ante estas nuevas obras y estas nuevas propuestas que se hacen cada vez más en soportes más bien intangibles como tal, ¿no? Y pues llevará pues a otra suerte de reflexiones dentro de esta idea. Y bueno, pues con eso también aprovecho para comentar que el día de mañana vamos a tener justamente la mesa número 8 de artes visuales, que va a estar también relacionado justamente con inteligencia artificial, y para ello pues también les hacemos una cordial invitación. Se presentarán distintas ponencias, por motivos de tiempo no voy a comentar los nombres de todas las personas, pero sí los nombres de las ponencias, donde nos hablarán de herramientas del futuro, el uso de la inteligencia artificial para potenciar la creatividad en el diseño, investigación en grabado de la universidad a otras instituciones educativas, representación y reinterpretación de recuerdos con inteligencia artificial, acompañamiento y cuidado en procesos formativos con estudiantes de artes visuales, una etnografía desde el saber hacer ayudante en la universidad, la autobiografía visual como estrategia didáctica para la construcción de la identidad en estudiantes universitarios e imágenes que transforman, donde decía yo, muchas de esas ponencias estarán relacionadas con la cuestión de la tecnología. Y esto será de 9 de la mañana a 11 de la mañana y va a ser en el aula magna, es decir, aquí arribita, precisamente, para quien guste. Y aquí en el auditorio Felipe de las Casas tenemos la primera mesa de música, que también va a estar muy interesante. Esta comienza con los 24 caprichos de Goya para la guitarra de Mario Castelnuovo Tedesco, un caso de éfrasis musical, lo cual es interesantísimo, un viaje sonoro queretano, la historia e influencia del rock en español, estudio de caso, impacto de la educación musical en niños de 3 años, tendencias de escucha musical en estudiantes de la licenciatura en música de la UAC Campus San Juan del Río, análisis compositivo de la obra Ayé del maestro Juan Alzate, por cierto, profesor de aquí de la facultad, la música cristiana como fuente de ingreso, un análisis de las oportunidades, desafíos de los músicos cristianos bautistas en San Juan del Río. Posteriormente, la mesa número 2, que será también aquí en el auditorio Felipe de las Casas, que nos van a hablar también de música,
de Sergio Vitier, la música de la Danza Nacional de Cuba, música en vivo para todos, mapeos algorítmico-musicales, estandarización de la intervención musical, a través de elementos musicales como tratamiento del complemento en adultos mayores, con deterioro cognitivo leve, propuesta de creación de un archivo sonoro en San Juan del Río, reinterpretación musical como perspectiva de la partitura, cuerpo y memoria. Y posteriormente las mesas siguientes, ya no voy a leer las ponencias, aquí son solamente las más cercanas, pero la mesa 11 hablará sobre paradigmas y tendencias actuales, lo cual habla muchísimo sobre aspectos de creación artística en distintos ámbitos. Serán 2 mesas, la mesa 11 y la mesa 12 y la mesa 13, son 3 mesas, para concluir el día de mañana a las 18:30 con esta interesantísima actividad de este primer simposio internacional que pues esperemos que les sea de mucho interés y bueno, con presentaciones tan interesantes y de mucha valía para la investigación contemporánea universitaria. Muchísimas gracias a nuestros ponentes, muchas felicidades y esperamos verlos el día de mañana. Gracias por su atención.